¿Listo? Comparto pantalla. Muy buenas tardes, Nico Ferreira, Meli Rizzo y Martín Barrio Nuevo. El objetivo de este video es lograr acercar a los socios de CAMEC, una empresa emprendedora cordobesa que surgió con motivo de la conocemos como Cámara, con motivo del programa Córdoba Resiliente que impulsó la Municipalidad hace pocas semanas y en el que participamos como Cámara Empresaria. A través de las asociaciones de emprendedores tecnológicos de Córdoba, te agradecemos, Nicolás, el vínculo. Apareció una empresa de tecnología, de software, que brinda soluciones a empresas que forman parte de nuestra cadena de valor. Entonces nos pareció una excelente oportunidad de generar esta instancia virtual para presentar la empresa, sacarnos algunas dudas y que los socios de CAMEC sepan de que este vínculo con CIMOV está, súper aceitado y que pueden contar con una empresa que ya está trabajando con algunas empresas de nuestro sector. Así que, Meli, vamos para adelante. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Melina Rizzo, diseñadora de equipamientos y cofundadora de CIMOV. Junto con Martín, mi socio, desarrollamos esta herramienta que es una solución para todos los carpinteros y fabricantes y resulta ser un software para programar la producción, para que cada carpintero pueda ingresar todo su modo constructivo y resguardar la identidad de todos sus productos. Les voy a compartir pantalla para comentarles, para presentarles la idea, para presentarles el software. El sistema se llama CIMOV y es un sistema web. Y aparte también tenemos una plataforma móvil, así que una aplicación móvil. Y CIMOV lo que hace es digitalizar todo el proceso productivo de muebles. Es una herramienta de cálculo y gestión que utiliza la automatización de procesos industriales aplicados a la industria de la madera y el mueble. Lo que hace también es aumentar la productividad, porque realiza todos los cálculos de forma instantánea. Calcula todas las piezas a medida, reporta el mecanizado de las piezas, o sea, pieza por pieza, todo el preparado, el perforado, el enchapado de canto, calcula todos los herrajes, para poder tener previsto los materiales, y también realiza reportes como rémitos y lógicamente calcula el presupuesto de todos los proyectos. O sea que podemos tener un presupuesto de forma instantánea de todos los proyectos que nosotros podamos, que reportemos en nuestra plataforma. Y también podemos realizar análisis estadística. Una vez que tengamos toda armada la base de datos, generar reportes históricos para poder conocer en tiempo real cuál es la producción, ventas y ganancias de nuestra empresa. Todo esto es totalmente parametrizable. Así que bueno, antes de seguir por los módulos, quiero mostrarles un ejemplo práctico como para que veamos de un proyecto que nosotros podemos realizar en 3D. Hay muchos software hoy en día disponibles en 3D que son gratuitos también. Entonces, nosotros realizamos una modulación. Acá tenemos, por ejemplo, dos tipos de madera de color blanco y madera con veta de madera. Y lo que hacemos encima, primero ingresamos... Con las Meli, no se ve. Ahí está. ¿Ahí se ve? No se vio lo que estabas mostrando en 3D, no sé qué estabas mostrando. Capaz que tengas que cambiar la pestaña o la ventana. Me parece que tendría que configurar. ¿Esta será? Ahí está. Ahí se ve un 3D. ¿Se ve ahí? Sí, bueno, sí. Ahí se ve. Se ve ahí. Bien. Entonces, tengo un proyecto diseñado en 3D que contiene dos tipos de materiales, en realidad muchos materiales. Tengo perfilería de aluminio, tengo placas de melamina de diferentes espesores, tengo placa con beta, placa sin beta, tengo muebles que son a medida, o sea que tienen diferentes medidas porque lógicamente se adaptan a las instalaciones de una casa. Entonces, en base a un diseño, yo parametrizo mi producción. Ahora ven ahí, acá.
Vamos a cambiar. ¿Ahí ven la pantalla de Simov? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces lo que hago como empresa es ingresar una base de datos en donde voy a cargar piezas, voy a ingresar todas las piezas de mi producción, voy a crearlas con mi propio vocabulario, significa que voy a ingresar el nombre de cómo yo nombro las piezas y empiezo a configurar el mecanizado. Configurar el mecanizado para los fabricantes, este término ya como ya lo tienen aceitado, es decirle qué características tiene cada pieza y qué herrajes asociados posee. Por ejemplo, un frente de un frente ollero, por ejemplo, de una cajonera, se enchapa a 3 lados para determinada línea, por ejemplo, para esta línea que tiene perfilería aluminio, corresponde a la visibilidad de canto de frente, y así les voy dando características. Esto es algo que después con una capacitación les voy a ir contando bien cómo es la metodología, ¿no? Pero una vez que cargo la base de datos de piezas y genero los muebles, que los voy a generar con mi propio método constructivo, puedo regenerar los reportes. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo generamos los reportes. Voy a generar un proyecto nuevo de este 3D que les mostraba. Vamos, por ejemplo, a ingresar el nombre, seleccionamos un cliente o lo cargamos en nuestra base de datos. Y acá empezamos a buscar los muebles. Vamos a primero a ingresar los bajo mesada. Y los buscamos por código o por descripción. Y podemos cargar imágenes de estos muebles para tener una guía. Entonces, acá yo puedo cargar una imagen en 3D de mi mueble, o en 2D, o como con la herramienta que yo trabaje a nivel gráfico. Voy a seguir ingresando muebles rinconeros. Voy a seleccionar los muebles de mi base de datos. Y así con todos los muebles. Ahora vamos a seleccionar 3, vamos a seleccionar 4 para ver una diferencia. 138. Vamos a seleccionar 4 módulos. 4 módulos de mi base de datos. Y así. Yo seleccioné 2 cajoneras que son a simple vista iguales, ¿no? Pero internamente tienen diferentes características, porque varía la guía y porque varía el modo constructivo. Entonces, esto es para mostrarles que Simov también contempla esas variables. Y también contempla las variables de cantidad y también de medidas. Entonces vamos a fijar medidas, distintas medidas para estos muebles. Según el relevamiento voy a cargar las medidas que tienen. Por ejemplo, vamos a poner medidas todo en milímetros. Bien. Y acá seleccionamos la ficha técnica. ¿Qué significa? Que selecciono los materiales. Yo tengo 3 clases de materiales: placa vista, placa oculta y placa de frente. Les comparto ahora de vuelta el dibujo en 3D. Y tengo la placa de frente, sería lo que es placa de puertas y de frente de cajón. Placa vista son las piezas que se ven del gabinete. ¿Se ve ahí el diseño en 3D? Y placa oculta son las piezas internas del gabinete, ¿no? Entonces, puedo poner que placa oculta es de color blanco, por ejemplo. Y el resto de tono madera. Poné de nuevo la otra pantalla, Meli. Estamos viendo todavía el modelo 3D. Bien.
Bien, seleccionamos ahora los cantos. Y también acá me detecta que tengo otro tipo de material, placa de 15, porque el sistema lo que hace es detectar que hay piezas que están configuradas con ese material, que es de otro espesor, así que también me pide seleccionarlo. Seleccioné específicamente cuál es el material, porque yo puedo elegir de repente placa de 15 que sea de una marca o de otra, o de, en este caso tengo MDF o sobreaglomerado. Entonces, acá voy a validar exactamente cuáles son los materiales exactos que lleva este mueble. Inclusive los perfiles también, voy a validar si es perfil J o perfil C, en cuanto a la perfilería de aluminio para hacer la manija. Y las guías también, por ejemplo, yo acá tengo para guía telescópica y tengo que validar cuál es exacto de todo mi listado de guías. Un fabricante sabe que hay, pero una variedad enorme de marcas y de tamaños de herrajes. Inclusive eso hace que varíe mucho el presupuesto, entonces es importante tener, palpar, digamos, exacto cuál es el herraje específico que necesitamos para nuestro mueble. Y una vez que ya le damos siguiente, listo. Ya CIMOP reportó pieza por pieza de todos los muebles que nosotros seleccionamos. Y también realizó el cálculo de materiales, donde trajo las guías de una de las cajoneras, que tiene placa de pieza de 15 milímetros, trajo las guías, las bisagras que yo le calculé, que yo seleccioné, también el otro tipo de guía que seleccionamos para la otra cajonera, calculó las placas, los dos tipos de placa, de blanco y de color, el fondo, los filos, también el enchapado de los cantos, acá está la placa de 15 milímetros, el aluminio, reportó absolutamente todo, todo, todo. Y de acá se despliegan los 4 reportes principales. El primero es el presupuesto, que es lo que yo le voy a dar al cliente, digamos, el presupuesto donde yo puedo editar acá y editar, colocar alguna nota o aplicar descuentos o recargos de acuerdo a cómo quiero cerrar la venta. También vamos para atrás. Una vez que está cerrado el proyecto, que ya está confirmado, le voy a dar confirmar y me va a generar el remito, que este remito lo puedo ver en PDF y lo puedo enviar por mail también desde el remito no, el presupuesto, lo puedo enviar por mail desde la misma plataforma. Y también puedo ver el pedido español, que esto va a ir directamente para el pañolero o la persona encargada de compras, donde van a estar las placas, por ejemplo, ya redondeada la medida, y también todo esto contempla, por ejemplo, un desperdicio de material, el filo también tiene un desperdicio, todo lo que nosotros fijemos también se calcula acá, desperdicios de materiales, porcentaje de desperdicio, redondea, por ejemplo, placa y media, a los perfiles también, el perfil entero o perfil y medio, y los herrajes sí se contabilizan por cantidad, ¿no? Y después volvemos al desglose. Lo más importante es el optimizador. Esto es un archivo Excel que se vincula con todos los optimizadores de corte que existen en el mercado. Muchos son gratuitos. Y lo que permite es optimizar la placa, o sea, todo este listado de cortes lo pasamos a un optimizador y podemos aprovechar el material al 100% o el mayor porcentaje que nosotros tengamos. Y vamos a poner acá un filtro para mostrarle la variedad de materiales que desplegamos. Tenemos. No vemos está viendo el optimizador. Acá se le cambia ahí Estamos en el optimizador, en el Excel.
Pero no vemos en la pantalla el Excel. Eso. No vemos el Excel. Bien. A ver, vamos a poner esto. ¿Ahí lo ven? No. A ver ahora. Compartí de nuevo. Ahí. Ahí, ¿lo ven? Perfecto. Bien. Bueno, el Excel, acá tengo, voy a filtrar todos los materiales. Tengo materiales de placa con beta. Y en el Excel me va a traer el listado de materiales, qué espesor tiene, la cantidad de piezas, el largo y el alto de la pieza, el nombre de la pieza y a qué módulo corresponde, el nombre del proyecto, y esto es una nomenclatura para poder pegarle el filo, o sea, a cada pieza poder enchaparle el canto, el código del mueble, el código de perforación en el caso de que queramos utilizar el CNC mecanizado de perforación, y también el color del canto que corresponde a esa pieza. Y así para todas las piezas. El aglomerado blanco también tiene su misma descripción. Inclusive también tenemos el MDF Plus, que son todas las piezas del fondo que tienen otro espesor. Esto te reúne, Meli, solamente la información de este pedido. Exacto. Solo Bien. la información de este pedido, toda completa. Y también tengo acá también la perfilería de aluminio. La cantidad de perfiles y qué largo tiene cada pieza, y a qué módulo corresponde. Entonces, vamos a hacer... Voy a volver a la presentación. Voy a mostrarle la presentación. Ahí está. Una pregunta obvia, pero, y la has mencionado, pero para ratificarla. Además, este software permite, digamos, no hace falta que sean productos ya establecidos por parte de la empresa, sino que le permite hacer productos a medida. Exacto, es totalmente parametrizable. Acá hacemos un repaso de cuáles son los módulos que tiene el sistema. Podemos crear el inventario, o sea, generar todos los suministros, cargar los suministros, clasificarlos y también fijar parámetros ya sea de ganancia, de desperdicio, para nosotros tener mucho control de los materiales que utilizamos y cuánto es lo que le ganamos, digamos, de los materiales y qué desperdicio tenemos de esos materiales. Después creamos las piezas, usamos nuestro propio vocabulario y configuramos el mecanizado, el preparado de cada una de las piezas. Luego, ingresamos los muebles, y algo muy importante acá, yo creo que es algo que nos distingue de muchos de otros software, es que nosotros utilizamos o tenemos en cuenta las variables constructivas. ¿Qué significa? Para una persona que normalmente calcula piezas, muebles, siempre contempla, digamos, la idea es cargar muebles que sean adaptables a muchos diseños. Entonces, yo no solamente voy a ingresar la medida como ancho, alto y profundidad del mueble, sino también voy a ingresar medidas variables, como puede ser, por ejemplo, este paño fijo que varíe, para que esos muebles sean adaptables a muchos diseños. Puede ser que el ancho de una cajonera sea variable en este diseño. Entonces, todas estas incógnitas, digamos, son variables. Entonces, yo al momento de crear mi base de datos, yo voy a tener en cuenta en el desarrollo de la fórmula de la pieza, o sea, nosotros ingresamos una formulita que es muy fácil, digamos, cualquier carpintero lo puede ingresar, una fórmula de descuento constructivo. Entonces, esto lo que hace es tener en cuenta cómo tiene que razonar el sistema, qué operaciones tiene que hacer para poder calcular cada pieza. Por ejemplo, en este mueble tiene un estante que va detrás de las puertas, acá no se ve, pero sería este estante si lo vemos en planta. Este estante se va a calcular teniendo en cuenta el ancho del mueble menos la variable que es la cajonera, menos un espesor. Entonces en mi fórmula va a decir ancho de mueble menos ancho de cajonera o de cajón menos 18. Y esto es importante porque nos permite tener control total y absoluto de cómo se calculan las piezas. Después, bueno, en el creador de los muebles podemos ingresar
3D o gráficos de cada modelo. Seleccionamos las piezas de nuestra base de datos que la creamos nosotros mismos, y acá, bueno, ingresamos el descuento constructivo. Bueno, y los reportes ya los vimos. Otra cosita que tiene CIMOP que también está buena es un gestor de tareas, que podemos coordinar dentro de la misma plataforma las tareas de cada rol. Podemos enviar mensajes de forma masiva o para cada, o en particular para cada usuario, ¿sí? Y bueno, los análisis de estadísticas que ya les comenté antes, para poder tomar decisiones y anticiparnos a los colapsos de producción, podemos filtrar por mueble o por obra, cuánto es lo que se fabricó, cuánto fue la ganancia, o cuánto es el presupuesto de una obra. Cuando son obras grandes, por ejemplo, en edificios, está bueno también poder tener esos reportes y estadísticas. Martín, ¿querés decir algo? No, básicamente quizás lo más importante para mí de CIMOP, cuando lo empezamos a hacer, era ver qué había en el mercado y por qué había tantas empresas, por lo menos en talleres de corte, que estaban tan disconformes con otros productos. Y bueno, el tema de la implementación es como fundamental. Tardaba mucho en implementarse, y generar presupuestos con base a los software existentes era muy complejo de parametrizar. También era muy complejo el tema del entrenamiento para los usuarios, llevaban meses, y así todo, a pesar de que muchas empresas habían cumplido con los tiempos, habían pagado las licencias, habían avanzado, los resultados no eran los que esperaban, y con lo que nos encontramos en ese primer sondeo hace unos 4 años, 3 años, 4 años, fue que las empresas como ya se habían rendido, dijeron, bueno, no queremos ningún software, todos funcionan mal. Todos Y lo estaban empezamos a hacer, y quizás lo que dice Meli es también como uno de los pilares. Principalmente podemos parametrizar todo, o sea, hacer muebles a medida, ingresarlos con nuestras propias mañas, o sea, esas variables que ve Meli. Quizás un carpintero dice, no, CIMOP es mucho software para mí, además yo tengo mis mañas. Bueno, estamos trabajando en versiones simplificadas del sistema, que solamente generen, no sé, el desglose y el presupuesto para que tengan menos requerimientos, y que un carpintero tenga su catálogo de muebles con el que trabaja y pueda ingresar sus mañas con esas variables, ese editorcito que vio antes. Y brindar presupuestos al instante es como lo más importante. Hemos encontrado que más allá de todo lo que a nosotros nos gusta del software, como la parte técnica más compleja, cuando lo ven y ven que el presupuesto se genera al instante, con la ganancia que ellos quieren por material, con la ganancia que ellos quieren por mueble, y el precio es real, y es instantáneo, sin tener que andar haciendo cálculos y el ida y vuelta entre la gente que hace los cálculos, la gente que vende, la gente que envía el presupuesto, ahí ya hay una gran diferencia que nos separa claramente de la competición. Así que creo que esos son como los pilares más importantes de este producto en particular. Les agrego, chicos, pero es porque nos está ocurriendo con el comercio electrónico, una consulta. O sea, ¿cuánto tiempo una empresa de 2 empleados, o sea, digo 2 empleados, pues mejor dicho, 2 miembros del equipo, un carpintero y a lo mejor alguien de un perfil más administrativo contable, ¿cuánto tiempo creen que les puede significar a ellos de tiempo que en esa primera etapa no se lo van a dar a la empresa para aplicar, digamos, el software y así optimizar sus tiempos de producción y de administración del emprendimiento? Bueno, por suerte ya hemos hecho pruebas en empresas, entonces ya tenemos más o menos un resultado real. La persona, el carpintero, o sea, el personal técnico, en unas 2 semanas ya sabe usar el sistema. Ya sabe cómo crear sus piezas, crear los muebles, y quizás va a haber detalles, porque como los otros softwares son tan distintos, este es mucho más simple de utilizar, y a veces piensan como que faltan cosas y nos preguntan, y bueno, hay un ida y vuelta, pero la realidad es que suelen ser 2 semanas para el personal técnico, y el personal no técnico, o sea, el que envía el presupuesto, por decirlo de alguna forma, o que accede a datos que quizás no tienen que ver con la producción en sí, en una semana ya pueden utilizar CIMOP sin problemas. Es bastante, la interfaz, al estar dividida en roles, si una persona es vendedora o trabaja en administración, solamente ve, por ejemplo, los presupuestos y el monto, y no tiene acceso a la creación de piezas, de muebles.
Y de la misma forma, la persona que trabaja en diseño de muebles, o sea, que crea los muebles y las piezas para generar el catálogo, no tiene por qué andar lidiando con clientes y cosas así. De la misma forma que los gerentes o administradores de las empresas solo acceden a la información importante. Por ejemplo, las estadísticas, cantidad de producción de un mueble en particular, cantidad de producción de alguna sucursal en particular. Así que yo diría que entre lo que es la implementación, o sea, nosotros empezamos a instalar el software, a implementar lo que nos lleva aproximadamente unos 10 días. En 10 días ya tenemos una instalación para cada cliente, más estas 2 semanas, quedamos más o menos unos 24 días hábiles, un mes, digamos, para que ya tanto la parte de técnica como la administrativa sepan usar el sistema y lo puedan empezar a usar. Bien, buenísimo, Martín. Clarísima la explicación de los dos. Vamos a una pregunta que a lo mejor obviamente varía en función de la envergadura del trabajo también de ustedes y de lo que demande la empresa, pero un estimativo de costos que tiene CIMOB para las empresas. Básicamente, como dijiste vos, depende del tamaño, por una cuestión de cantidad de usuarios que van a usar el sistema. CIMOB, cada cliente de CIMOB va a tener una instalación propia. Porque otro problema con el que nos encontramos siempre, cuando estábamos haciendo relevamiento, y tratando además de entender cómo funciona otro software, es que no se pueden hacer modificaciones particulares para cada cliente. Entonces dijimos, bueno, cambiemos la forma de pensar, y cada cliente CIMOB tiene su instalación particular. Quiere decir esto que si hay un detalle que ellos quieren cambiar del sistema, lo pueden hacer. Entonces, hay un costo de instalación y un canon mensual que se paga a modo de soporte. Además tienen acceso directo con nosotros los desarrolladores y con la gente que implementa, por ejemplo, Melina, en el caso de la provincia de Córdoba. Y los precios varían, depende del tamaño del servidor y cuántas instalaciones tengan que estar funcionando. Por ejemplo, si hay muchas sucursales, ahí ya digamos, el cálculo se hace un poco más complejo porque son muchos más usuarios, hay que hacer modificaciones. Pero vamos con una instalación normal, no me quiero escapar de la pregunta, digo, una instalación normal, quizás de una fábrica mediana, no de las grandes, ¿no? Tampoco hablemos de un carpintero que va a tener muchos menos requerimientos. Depende también la cantidad de funciones, hay módulos como los que vimos, pero vamos con el estándar, va a arrancar una instalación aproximadamente de unos 150.000 pesos, ¿estamos? Que es mucho más barato, o sea, justamente mucho más barato que lo que hay en el mercado. Y luego los cánones mensuales también dependen de los módulos, porque por ejemplo el módulo de CNC, o sea, para que se genere esa parte de mecanizado automáticamente, es un módulo que requiere otra instalación y otro tipo de trabajo, pero hablemos de nuevo del estándar, más o menos unos 20.000 pesos, 30.000 pesos, puede ser menos, puede ser un poquito más, dependiendo también cantidad de usuarios, cantidad de módulos activos, pero esos son más o menos los montos que estamos manejando. De nuevo, si revisamos cualquier otro software de español o brasilero, que son los que más se usan, son mucho más caros, son instalaciones que están en euros, al igual que los cánones mensuales y las renovaciones. Y hay un software que es más barato, que sale aproximadamente unos 19.000 pesos por mes, pero generalmente no se utiliza. Entonces, considerando esas cosas, nuestros costos operativos y todo lo que lleva a montar eso, esos son los precios base que estamos manejando por ahora. Perfecto, Martín. Un detalle, perdón, y para carpinteros chicos, ahí hacemos otro producto que ya estamos por terminar, que va a ser mucho más barato la instalación y mucho más barato el canon mensual. Pero ese todavía no lo hemos terminado porque arrancamos por talleres de cortes grandes y estamos haciendo al revés. En lugar de hacer de poquito hacia mucho, empezamos por lo gigante. El grandote. Cómo achicarlo justamente para que cualquier tipo de bolsillo pueda acceder al sistema. Exacto. No, pero está bueno la idea era meternos con un cliente grande, empezar con uno bien grande para saber con qué nos íbamos a encontrar, y después sabíamos que íbamos a poder con todos los talleres de cualquier clase, tamaño y complejidad, íbamos a poder. Así que bueno, por eso arrancamos por clientes más grandes. Perfecto. Bueno, está muy bien, así que bueno, si algún carpintero lo vio hasta acá el video, que guarde el contacto porque se va a ir también una herramienta.
¿Algo más, chicos, que quieran explicar, comentar, que crean Bueno, importante que se sepa? les muestro la página para que nos contacten. Dale. ¿Sí? Les comparto. A ver, un segundito, vamos a entrar. Nuestra página es cimobsoftware.com. Acá van a poder hacer un repaso de todas las características que tiene el sistema y todos los beneficios, ¿no? Y bueno, y después al final tienen nuestros números, el email y los números de contacto. Así que también nos pueden escribir a mrizo@cimobsoftware.com. Perfecto. Y bueno, para que les quede contacto. Bien. Meli, vos estás en Córdoba, por las dudas si hiciera falta visitar alguna empresa para Sí, yo conversar estoy en alguna Córdoba. reunión presencial. Sí, totalmente estoy en Córdoba, así que disponible para todos Perfecto. los carpinteros, fabricantes. Bueno, chicos, en los comentarios del video están los teléfonos tanto de Meli como de Martín para que estén en contacto con la empresa. También está la página web y cualquier Bien. cosa va a llegar por los canales de CAMEC, más información de la empresa para que puedan conocer un poco más y estar en contacto para ver en cada caso puntual qué hace falta de requerimiento para que la empresa pueda contar con ustedes para optimizar su producción, sus ventas y sobre todo saber qué pasa de forma muy precisa adentro del local, digamos. Claro, pero tomar control, como decimos nosotros. Exactamente. A Tomar el veces control. es necesario, sobre todo en una etapa, digamos, de la industria, que por toda esta reconversión que sucede en todos los ámbitos de la vida, está muy explotada, digamos, el sector, la cadena de valor, porque bueno, hay mucha demanda y hay mucha gente que tuvo que reconvertir sus espacios y que hoy está, digamos, acudiendo a empresas de muebles, de equipamiento, para replantear los espacios arquitectónicos que habitaba. Así que me parece que llegan en el momento indicado y vamos a tratar de que pueda ser una herramienta utilizada por el sector. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.